¿Qué tal? Buenos días. Con el gusto de saludarles, quiero platicarles el día de hoy sobre esta nueva propuesta de reforma de pensiones en México que fue presentada por el Ejecutivo de nuestro país el día 5 de febrero de 2024. Por aquí les dejo el acceso al documento original. Siempre es muy importante que revisemos los documentos oficiales que generan nuestras autoridades para darnos a conocer las propuestas de reforma. En este caso, una reforma muy importante a las pensiones en México. Tenemos como antecedentes que nuestra ley del Seguro Social, vamos a enfocarnos a las pensiones que otorga la ley del Seguro Social y en específico a la pensión por vejez, es decir, cuando una persona llega a los 65 años. Recordemos que la pensión por cesantía es a los 60 años, la pensión por vejez es a los 65, conforme a la ley del Seguro Social, que es la que mayor número de pensionados podría generar en nuestro país. Tenemos entonces que la ley 73 tenía un esquema de pensión que se llamaba, que se conoce como sistema de beneficios definidos, en donde la tasa de reemplazo de la pensión podía ser hasta de un 100% del último salario que tenía un trabajador. Sin embargo, este esquema pensionario se modificó en 1995 con la publicación el 1 de diciembre de 1995 de una reforma trascendental en materia de pensiones que iniciará su vigencia a partir del 1 de julio de 1997. Por eso es que se conoce como Ley 97. Y esta fecha, 1 de julio de 1997, marca un parteaguas importantísimo en el esquema de pensiones, ya que México, como muchos países a lo largo del mundo, cambia del sistema de beneficios definidos a un sistema de contribuciones definidas, en donde cada uno de los trabajadores va a estar generando su ahorro para la pensión a través de las aportaciones de sus patrones, de él mismo y en algunos casos del Estado, en una cuenta individualizada que se llama Afore, Administradora de Fondos para el Retiro, que está administrada por instituciones, en muchos casos, instituciones privadas. Por eso es que se dice que el sistema de pensiones en 1997 se privatizó. Este esquema tan diferente hace que la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje con relación al último sueldo que percibió el trabajador, su pensión en porcentaje cayó hasta el 30%. Por eso fue necesario en 2020 una reforma que permite recuperar ese porcentaje, elevar ese porcentaje con tres ejes específicos. En otro video ya hemos hablado de los ejes de la reforma de pensiones de 2020, pero básicamente es incremento de las aportaciones para ahorro para el retiro, sobre todo a cargo del patrón, en algunos casos a cargo del Estado, en otros, cuando el trabajador tiene un salario de más de 4 UMAS, el Estado no aporta para su pensión y el trabajador sigue aportando el mismo porcentaje. En segundo eje, la pensión mínima garantizada, que ya depende de tres factores y no es una única para todos los casos. Y el tercer eje, que es la disminución del número de semanas cotizadas necesarias para pensionarse, porque con la ley 73 se pedían solamente 500 semanas, con la ley 97 se pedían 1,250 semanas y gracias a la reforma de 2020 bastarán con 1,000 semanas cotizadas para tener derecho a solicitar una pensión, la cual va a ser dada con base al ahorro que tengan los trabajadores en su cuenta de la Afore, pero si este ahorro es tan poco que no garantiza un mínimo para el trabajador, entra el Estado a cubrir con el dinero necesario para garantizar al trabajador una pensión mínima, una pensión garantizada. Es así que se protegen los derechos de los trabajadores con esta reforma de 2020, se mejora la tasa de reemplazo de la pensión, pero no llega al nivel que llegaba en ley 73.
No debemos de perder de vista que no somos el único país que hizo este cambio tan abrupto del sistema de pensiones, porque la inversión de la pirámide poblacional es tal que no es sostenible que los trabajadores activos con sus cuotas sostengan a las personas que ya están pensionadas. Por eso es que se cambió a un esquema de individualización de ahorro para el retiro. Sin embargo, pues este esquema tiene sus deficiencias bastante grandes, como es una tasa de reemplazo bastante pequeña. Es así que el presidente de la República propone una reforma en este 2014, la cual todavía está apenas en el proceso de propuesta de reforma. ¿En qué consiste? Esta propuesta consiste en modificar el artículo 123 constitucional, que como ustedes saben, este artículo es el que está relacionado con el derecho del trabajo, y señala que las personas trabajadoras con 65 años, es decir, cuando se vayan a pensionar por vejez, no por cesantía, sino hasta los 65 años, que empezaron a cotizar después del 1 de julio del 97, recordemos que esa es la fecha que parte los derechos de los trabajadores. Aquellos que estuvieron cotizando en el Seguro Social, en el régimen obligatorio del Seguro Social, antes del 1 de julio del 97, tienen el derecho de elegir el sistema pensionario que mejor les convenga y evidentemente les va a convenir más pensionarse con ley 73. Las personas que comenzaron su vigencia de derechos como trabajadores a partir del 1 de julio del 97 no pueden pensionarse con ley 73. Necesariamente tendrán que pensionarse con la ley actual, que si bien ya tuvo una reforma en 2020 a favor de los pensionados, bueno, no llega a los mismos niveles de beneficios que la ley 73. Es por eso que esta propuesta va dirigida únicamente a aquellas personas que empezaron a cotizar después del 1 de julio del 97. Conforme a la ley del Seguro Social, tendrán derecho a que su pensión por retiro sea igual a su último salario. ¿Qué es lo que busca esta reforma? Que la tasa de reemplazo de la pensión sea del 100%, pero tiene un límite, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Seguro Social, que sea del 100% del último salario, pero con el límite del salario promedio registrado en el IMSS, que es actualmente sería de 16,777.78 pesos, que ese es el salario promedio. Si una persona tiene un salario, su último salario antes de pensionarse fuera de 8,000 pesos, bueno, tendría derecho de pensionarse con 8,000 pesos conforme a esta propuesta. Si su último salario fue de 20,000 pesos mensuales, solamente tendría derecho a percibir 16,777.78 porque es el límite de el tope que establece esta propuesta de reforma. Pero si una persona, el monto que tiene en su Afore es tal que le permite una mayor pensión, bueno, pues esa mayor pensión será la que tendrá derecho, siempre a favor del trabajador. Señala también esta propuesta que el monto sería actualizable al 1 de enero de cada año conforme a la inflación estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en sus criterios de política económica que publica cada año. No conforme a la inflación real, sino conforme a la inflación estimada por esta Secretaría. Ahora, ¿de dónde saldría el dinero para pagar esta mejora de pensiones para los trabajadores? Ya no puede salir de la empresa porque a la empresa con la reforma de 2020 se le incrementa porcentaje la aportación, pasando de un 6 a un 15% para el ahorro para el retiro de sus trabajadores. Entonces, ya no es opción cargar esta presión a el patrón. Ahora, la propuesta es que estos recursos se financien a través de la creación de un fondo de pensiones para el bienestar que estaría integrado por aportaciones del gobierno federal, de los recursos del Instituto para devolver al pueblo lo robado, de la liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero,
de los ingresos que se obtengan por la venta de bienes inmuebles sin construcción, propiedad del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, de los montos por adeudos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del Congreso de la Unión y Poder Judicial del Estado, así como de los órganos autónomos de las entidades federativas de los poderes legislativos, judiciales, locales, de las administradoras públicas, municipales o de cualquiera de los entes públicos que tengan pagos pendientes al SAT, ISSSTE o al IMSS, de los recursos aplicados por el artículo 302 y 37, 302 de la Ley de Seguro Social y 37 de Infonavit, esto es, por el recurso de ahorro para el retiro que no se haya reclamado por el beneficiario, y adicionalmente por el reintegro de recursos de fideicomisos, eliminación de órganos autónomos, órganos reguladores, organismos descentralizados, órganos desconcentrados, unidades administrativas y otros entes públicos. Sin embargo, si bien la propuesta contempla un estudio de suficiencia presupuestaria, falta contemplar, más bien un estudio de impacto presupuestario, no se encontró en la propuesta un análisis de suficiencia presupuestaria. Es decir, si el dinero que se pretende acumular en este fondo conforme a el origen que la misma propuesta señala, sería suficiente para hacer frente, sería suficiente para cubrir en su totalidad las pensiones de aquellas personas que se vieran beneficiadas con esta reforma. La propuesta del inicio de vigencia es una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público constituya el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es de donde va a salir el dinero necesario para cumplir con esta reforma. Así también los efectos se aplicarían para estas personas trabajadoras que se pensionaran con posterioridad a la constitución de este fondo. Y se daría al Congreso, perdón, el Congreso de la Unión tendría 90 días para hacer las modificaciones a las leyes correspondientes conforme esta modificación. Insisto, la propuesta contiene un estudio de impacto presupuestario en donde cada una de las dependencias involucradas señalan cuál sería el impacto a sus presupuestos de esta reforma y señalan que no habría un impacto presupuestario. Pero la propuesta falta, por lo menos es un dato que yo no encontré, en dónde está el análisis de suficiencia presupuestaria. Es decir, si los recursos que se meterían a este fondo son suficientes para cubrir lo que la propuesta propone, para cubrir una pensión del 100% del último salario del trabajador con un tope de 16,000 pesos. Así vamos a estar pendientes de la evolución de esta propuesta que sin duda es en beneficio de los trabajadores cuando lleguen a la edad adulta, a la edad de 65 años. Muchas gracias por su atención. Me reitero a sus órdenes. Excelente tarde.